Cordial salud, doctor y compañeros. Muy buenas noches. Me presento, soy Julio César Dallarriaga. Hoy vamos a ver de la tarea número 4 de física moderna. Me permito dar cómo funciona el espectro negro, cómo se ajusta, cómo se calculan los picos, el cambio de eso. Vamos a ver un poquito el objetivo, cómo es el cuerpo negro, la ley de Path, la ley de Witt, cómo se describe, qué ocurre con el espectro negro a medida que cambiamos nuestra temperatura. A raíz de la profesora nos da 4 temperaturas y procedemos a verlo en nuestro simulador. Como verificamos, entonces aquí podemos ver la intensidad para 2950. Está en una intensidad de 2,87, una longitud de onda de 0,982. Su pico está entre el infrarrojo. También tenemos una intensidad, una temperatura de 4 de 200, que también su pico está en la luz visible, pero vamos a verlo más adelante esa situación. Tenemos también su intensidad, que es 4,29 por 10 a la 6. Aquí está nuestro termómetro. A medida que vamos aumentando su temperatura, entonces nos va mostrando qué espectro, cómo se mueve el espectro. Vamos a tener los diferentes botones de zoom para ver en dónde se da. Básicamente es nuestro, nuestro simulador. Pero nuevamente volvemos a la tarea. Vamos a ver que cada uno, entonces para 4200, entonces 16,82, con una longitud de onda de 0,98, con una intensidad de 1,76 por 10 a la 7. Así para todos, cada uno de los cuatro temperaturas que nos dio la profesora. Lo importante de esto es esta tabla en Excel que nos solicita, al tener la temperatura, la longitud de onda, pues la sacamos con lo que nos da en el simulador. La intensidad y la densidad de potencial. ¿Qué sucede? Pues en ese podemos concluir que se ajusta muy bien a la ley de Wien, representa bien en el simulador. La longitud máxima emitida por un cuerpo negro disminuye y su temperatura aumenta. Es decir, incluir una mayor temperatura del cuerpo negro, menor será la longitud de onda. ¿Cuáles son sus valores pico? Entonces ya sabemos que para 4200 tiene una intensidad espectral de 1,35, lo que vimos allá al lado de la cámara. Y así para cada una de las 4 medidas. Aquí a partir del paso número 5, entonces comenzamos, perdón, en la longitud de onda máxima versus la temperatura. Podemos ver en nuestro dibujo, digamos, cómo se interpreta el resultado, donde tenemos versus la temperatura de todo el movimiento del toque del hilo de tendencia, la inclinación, y también podemos ver su ecuación. El paso número 6, los datos también de densidad de potencial, versus la temperatura, también vemos nuestra línea de tendencias o ecuaciones y cómo afecta la temperatura, cómo aumenta la temperatura o el minuto. Entonces vemos que pues igual se mantiene el cuerpo en el inverso proporcional a la temperatura y todo eso. El paso número 7, a partir de los datos obtenidos, igual también la longitud de onda versus la intensidad, pues ahí tuvimos que hacer como un arreglo para poder ver más detalladamente. Y a grandes números podemos ver más detalladamente lo que está sucediendo en el simulador. Para el efecto de fotoeléctrico, entonces nos dan, digamos, 3 materiales. El calcio, el uranio y el Celsius, con su potencial de trabajo. La buscamos en una tabla que está también en nuestra guía. De 2,9 es electronvoltios, su potencial de trabajo. Hacemos la conversión para el joules y comenzamos a trabajarlo para nuestro Celsius. El nanómetro es 427, su frecuencia es de 7,0. Aquí lo podemos ver en la gráfica.
Para el uranio también, trabajos de 3.6, hacemos análisis matemático de 3.44 nanómetros con una frecuencia de 8.7, aquí también lo podemos ver. Para el calcio, que es del trabajo de 2.1, hacemos las conversiones de 590 nanómetros con una frecuencia de 504. Aquí podemos también ver, a veces nos escapa de pronto por milésimas, pero sí la frecuencia casi se ajusta. Entonces, esto quiere decir que cuando estamos en 9 nanómetros comenzamos con la intensidad a bombardearla la luz y ellos comienzan a desprender los fotones. Ese es como su momento inicial. Ahora nos piden, digamos, en ese simulador que se tiene, el simulador se tiene valores de frecuencia, la longitud de onda cercano a los cálculos teóricos que pues que hicimos, está demostrado con los pantallazos. El flujo de electrones, pues el flujo de electrones en cada material depende de las condiciones del voltaje y la intensidad de fotones. Las condiciones iniciales del simulador, el voltaje es mantener en cero y se pueden visualizar el flujo de electrones en materia requerido como el calcio, uranio y el celio. Nos hacen una pregunta, imagínense la luz solar sobre la fotocelda, ¿qué significado tiene este comportamiento para que usted como ingeniero electrónico de telecomunicaciones debemos de entender que es importante entender, perdón, y o diferenciar cómo la luz solar afecta los comportamientos de la fotocelda en términos técnicos de eficiencia y potencial de salida? Ahorita nos piden en el punto 5, pues verificar como la longitud de onda del umbral, o sea, los colores, entonces ya vamos aquí a pasar a como a este termo, en el momento que comienzan a desprenderlo del electrón, entonces ya sabemos que el azul, con una longitud de onda de 4.85 a 500, con una frecuencia de 600 a 620 y con una energía potencial en cada fotón, digámoslo así, de 2.48 y 2.51 para el calcio. Lo mismo para el uranio, que lo que lo afecta, la longitud de onda, la frecuencia, el fotón. Para el Celsius, para también cómo lo afecta, aquí tenemos el longitud de onda y demás. En el paso número 6, si usted es un ingeniero, elimina una fotocelda con una longitud de onda de 415, calcula para los tres materiales, entonces tenemos el calcio. Ya sabemos que nuestra potencial de trabajo es 2.9 para el calcio. Hacemos nuestra conversión, tenemos la K máxima que es 1.46 y con el potencial de frenado, entonces sabemos que cuál electronvoltios, o sea, aplicando el electronvoltios, cuándo va ese electrón a frenar, cuando se ha disparado. Velocidad máxima del electrón, entonces sabemos que por medio de esta ecuación nos va a salir cuál es la velocidad máxima, que es de 5.6 metros por segundo para el calcio. Para el uranio está en 0.97 de velocidad máxima, y velocidad potencial de frenado es 0.620. Y para el Celsius, entonces vamos a hacer la misma situación matemática análisis de 0.88. Eso es básicamente. Verifique con el simulador los colores, entonces aquí pues comenzamos, digamos por el calcio, y ya sabemos que nuestro nanómetros cuando comienza a trabajar, y ya comenzamos a darle la intensidad, la frecuencia, pero cuando comenzamos a aplicar aquí el potencial de frenado, entonces ya nos va a llegar hasta cierto lado y nos va a desplegar, o no, va a alcanzar el cátodo y el ánodo no va a alcanzar a llegar. Para uranio y para el Celsius. Vamos a ver un momentico en nuestro simulador, qué es lo que sucede allá. Ya tenemos aquí, perdón, ya tenemos aquí
Ya tenemos aquí nuestro simulador de fotoeléctrico, entonces ya tenemos aquí para un año, tenemos aquí que está desprendiendo. Vamos acá y le vamos a dar una potencial de frenado para un año de 608, perdón, 0,608. Vamos entonces a ver ese frenado aquí. Entonces con las ventajas comenzamos 608. Vale, 600, 640, 632. Bueno, aquí ya tenemos, entonces ya podemos verificar que si se cumple, igual las otras cosas y las otras situaciones. Volvemos nuevamente a nuestra tarea para ya prácticamente dar el significado. Aquí ya damos los pantallazos que sí se cumple. Paso número 10, a partir del resultado obtenido en el paso 6, determine la diferencia que existe en una fotocelda y una celda solar. Pues la fotocelda, digámoslo, lo único que hace es como un interruptor. Y la celda solar, pues es que me coge la luz solar y digamos, me ayuda con esa eficiencia calórica, me ayuda a contener unos electronvoltios para después mantenerlos en nuestra casa, en nuestra oficina, utilizar. Finalmente, pues nos piden uno de los materiales más usados en las celdas de alumbrado público es el sulfuro de cadmio, que es un semiconductor que tiene una banda prohibida de 2,47 electronvoltios y la banda prohibida indica que tiene una banda de valencia casi totalmente llena, separada con una banda de conducción casi totalmente vacía en un intervalo de 2,42 electronvoltios. Es mal conductor eléctrico, pero la conductividad aumenta bastante cuando se irradia con ondas electromagnéticas de cierta longitud de onda máxima. La longitud de onda máxima es adecuada, entonces primero hacemos la conversión. Nuevamente 2,4 para el electronvoltio, lo convertimos en joules. Esos joules los vamos a utilizar en la longitud de onda máxima adecuada, entonces ya sabemos que nuestra fórmula para hallar la onda, la longitud de onda, que es prohibido. Entonces ya tenemos que 3,88 y nos da una longitud de onda de 512 metros. Perdón aquí para ver que ya. Entonces nos dice, bueno, y eso que de acuerdo con esos datos, ¿qué tipo de luz puede observarse en una fotocelda? Entonces sabemos que va de 500 a 502. Entonces puede estar entre el azul y el verde. Por eso le coloqué estos dos colores, porque puede desplegarse desde aquí, entonces puede estar en los 500, o puede estar de los 500 a los 502, puede estar entre el azul y el verde. Básicamente es eso. Muchas gracias por la atención, por estar.